Y vamos a empezar con el primero. Esta tabla lo que nos muestra es cómo se encuentran los principales indicadores de las economías más importantes del mundo. Mirad, lo que vemos es que en crecimiento del Producto Interior Bruto, os pensáis cuando dice el gobierno que son los que más crecen, pues pensadlo, aquí tenemos el crecimiento de las principales economías del mundo. El crecimiento más sólido, comparado con lo que es su tendencia histórica, lo tiene Estados Unidos. Francia un poco lento y desde luego Alemania en contracción, como ya sabemos. Y esto es una señal de alarma para todos los españoles, porque si Francia va más lento y Alemania está en contracción, son nuestros principales socios comerciales. Ya nos pasó en otras ocasiones que caíamos en el error de la euforia pensando que los problemas de los demás no nos afectan a nosotros. Pero si vemos la confianza empresarial, la confianza empresarial en la mayoría de las economías desarrolladas está empeorando y está empeorando muy significativamente. La erosión de los márgenes de las empresas por la inflación, el empeoramiento de las condiciones de crédito y el empeoramiento macroeconómico es muy evidente en esa confianza inversora, confianza empresarial. La confianza del consumidor, ojo. Durante todos estos meses en los que hemos estado hablando de la economía global, ha sido el sector servicios, ha sido todo lo que tiene que ver con hostelería, con turismo, etcétera, lo que ha tirado de las economías desarrolladas. Pero la confianza del consumidor, el consumo, está empeorando. Y la confianza del consumidor no solamente está empeorando de manera importante, sino que está cayendo en algunos casos a niveles no vistos desde el 2020. Confianza del consumidor empeorando. Confianza empresarial también empeorando. La tasa de paro, esta es la parte que en esta crisis está funcionando mejor. ¿Por qué? El gobierno en España siempre habla de lo bien que va el empleo, pero lo que no dice es cómo va el empleo con respecto a los países comparables. Y los países comparables, el empleo va muchísimo mejor. Es por eso que la tasa de convergencia en cuanto a empleo de España con respecto a sus países comparables está empeorando, es decir, estamos separándonos de la tendencia del mundo. Importante cuando se habla, entre comillas, de récord de empleo. Pero claro, la mayoría de las economías desarrolladas están en pleno empleo. En pleno empleo, algo que es importante para reducir al menos la preocupación por el riesgo de recesión. Bien, hemos hablado de crecimiento del PIB, confianza empresarial, confianza del consumidor y empleo. Tres datos que no eran particularmente buenos, uno bastante bueno, el del paro, y ojo, la producción industrial. La producción industrial claramente todavía creciendo, en algunos países cayendo de manera importante, pero esa producción industrial, muy importante entenderlo, lo que está demostrando es que hay muy poco impulso real en el sector industria. ¿De acuerdo? Claro, estos datos que hemos visto de crecimiento del PIB son interanuales y anualizados. Es decir, las economías no están creciendo como se esperaba y eso es importante también tenerlo en cuenta. Vamos a ser al menos cautelosos porque de todos estos factores de los que hemos hablado, la mayoría están jugando en contra de los próximos meses. Es decir, es clara la ralentización de las economías. Y en una economía como la española, hiperdependiente del ciclo económico y además en el que el gobierno se ha apalancado masivamente a ese ciclo, obviamente el impacto al alza es relativamente más alto porque caímos mucho más en el año 2020 y por lo tanto la recuperación es más pobre, pero claro, está en una recuperación insuficiente cuando ya entran en ralentización los países que tienen más nivel de fortaleza tanto por el lado industrial como por el lado de servicios. O sea que es interesante analizar estos datos porque caer en la euforia es un error.
sobre todo lo importante de cara a una ralentización económica es que los grandes países, las grandes economías de nuestro entorno están en pleno empleo. Ojo, gran diferencia con respecto a España y desde luego con respecto a otras economías que tienen todavía importantes desequilibrios. Vamos a ver el próximo gráfico. Este gráfico nos explica cómo estamos en condiciones monetarias. Las condiciones monetarias globales ya están más cerca de lo que se puede llamar la tasa neutral. Les voy a explicar qué significa la tasa neutral. Los tipos de interés se van acompasando a la realidad de lo que es la expectativa de inflación a largo plazo. Y lo que muestra esta línea de puntos es cuál sería la tasa neutral, y los países que están por encima son aquellos que tienen unos tipos de interés que probablemente estén por encima de lo que deberían estar. Los que están por debajo, exactamente lo mismo, es decir, los que están por debajo es que todavía no han llegado a la tasa neutral. Pero lo que nos muestra es básicamente este gráfico, lo que nos quiere decir es que las subidas de tipos a nivel global están cerca de llegar a su fin, que los bancos centrales ya han tomado las medidas para acercar los tipos a la realidad de la inflación y por lo tanto que las condiciones monetarias que hay en el mundo están reflejando que un entorno de crédito todavía laxo, es decir, que las condiciones de préstamos, que la oferta de préstamos de los bancos y del sector financiero es muy positiva en un entorno en el que ya prácticamente se ha hecho toda la subida de tipos. Eso es positivo, eso es muy positivo para las economías. El hecho de que la fuerte subida de tipos se haya absorbido de manera relativamente estable. ¡Ojo! No hay que caer en la complacencia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Todos sabemos que el impacto real de las subidas de tipos empieza a verse entre 14 y 18 meses después de la última subida de tipos. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención, pero si queremos tener un análisis realmente serio, lo que podemos ver es que el riesgo de crisis o el riesgo de recesión por las subidas de tipos no está, desde luego, en el escenario base. Vamos a ver el próximo gráfico. Este gráfico nos cuenta también por qué las economías no están sufriendo tanto como se podía temer, ¿no? Los bancos centrales en la crisis del 2020 llevaron a cabo una aberración económica y aquí lo podéis ver, aumentaron el balance en más de un 78%. Más de un 78%. Desde entonces, cuando se alcanzó el máximo, el balance de los bancos centrales ha caído solamente un 12%, un aumento del 78% y una caída o una reducción muy modesta del 12%. Es decir, los bancos centrales todavía no han llevado a cabo la reducción de balance que tenían que llevar a cabo tras el exceso monetario del año 2020. Este gráfico explica, entre otras cosas, por qué las bolsas están reaccionando de manera positiva. Claro, los bancos centrales son mucho más acomodaticios de lo que están diciendo los medios de comunicación. Están siendo mucho más cautelosos y, desde luego, mucho más lentos en la normalización que en el exceso. El exceso, para que vean ustedes, se creó en solamente 3 meses, más cantidad de dinero que en todo el periodo que llamábamos de expansión monetaria previo. Ojo, de ahí viene la inflación. De ahí viene la inflación. La razón por la que hoy tenemos la altísima inflación que tenemos es por ese exceso monetario visto previamente. Y la razón por la que los bancos centrales están A, subiendo los tipos y B, reduciendo balance, es porque saben que la inflación es un efecto monetario. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario, porque lo que genera que suban todos los precios al unísono es que haya mucha más cantidad de dinero yendo a la misma cantidad de activos. Es decir, si
lo que hacemos es un análisis serio, lo que sabemos es que no es que estén subiendo los precios, sino que baja el poder adquisitivo de la moneda. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. La inflación ha saltado de manera agresiva precisamente por ese exceso monetario previo, y claro, cuando nos dicen que es que antes no había inflación pero también había expansión monetaria, ojo, lo hemos mostrado en el gráfico, es que no hay ni comparación, ni comparación. Vamos al siguiente gráfico y seguimos hablando de datos. El rublo ruso. En el año 2022 hemos escuchado con cierta regularidad que la moneda rusa se revalorizaba de manera muy importante y que eso significaba que las medidas que se estaban tomando por parte de los países occidentales con respecto a Rusia, en cuanto a sanciones, etcétera, no funcionaban. No es correcto. Primero, la evidencia de las últimas décadas es que la moneda rusa no ha hecho nada más que depreciarse con respecto al dólar en las últimas décadas. Es un periodo claramente de depreciación y de pérdida de poder adquisitivo, a pesar de tener un banco central que, hay que reconocer, es relativamente estricto en cuanto a su política monetaria. En la pérdida de confianza de la moneda rusa ha contribuido también el hecho de que, claro, en el año 2022, con la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas por el oeste, Rusia impone gigantescos recortes de acceso a capital, es decir, el control de capitales hace que los ciudadanos rusos no puedan intercambiar sus rublos por dólares o por euros en el mercado oficial. Así se genera una revalorización artificial del rublo que no se corresponde con la realidad. ¿Y qué es lo que hemos visto, por ejemplo, en los chats que monitorizan los analistas? Pues The Telegraph, por ejemplo, mostraba que el tipo de cambio que se ofrece en los chats del mercado, digamos, sumergido para poder intercambiar rublos por dólares, el tipo de cambio es más de 200 rublos por dólar, cuando aparentemente el tipo oficial es como un poquito menos de la mitad, es decir, que según el tipo de cambio oficial hay una fortaleza del valor del rublo con respecto al dólar, y sin embargo la realidad del mercado, en donde sí se pueden intercambiar rublos por dólares, muestra que es casi el doble, ¿no?, el tipo de cambio a lo que se ve en los medios oficiales. Y los controles de capitales son un desastre para cualquier economía. Son un desastre para cualquier economía. Los controles de capitales hacen que la confianza en la moneda se destruya. Los controles de capitales no funcionan para hacer la moneda más utilizada, sino todo lo contrario, obviamente. Aunque entonces resulta que ese tipo de cambio oficial se está haciendo lo mismo que pasaba en la Unión Soviética, en la que se decía que un kopek eran 75 kopeks eran $1, cuando en el mercado libre y en el mercado sumergido, pues claramente era 4 o 5 veces esa cifra, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo ahora, y lo mismo está ocurriendo ahora. Por lo tanto, mucho cuidado con creerse esa idea de que el rublo se está fortaleciendo. Hay que ser cautelosos y hay que recordar que los controles de capitales no funcionan y no han funcionado nunca. Vamos al siguiente gráfico. El yuan. He aquí otro ejemplo de por qué los controles de capitales no funcionan. El yuan chino se ha estado devaluando con respecto al dólar, a pesar de que el dólar, con respecto a la mayoría de las monedas de los países desarrollados, no se ha revalorizado en estos meses, y alcanza en esta última semana un mínimo de 15 años contra el dólar. Otro problema importante de la economía china es un yuan que
tiene unos fortísimos controles de capitales, y con control de capitales no se genera confianza en una moneda, y además la utilización de la misma se reduce significativamente. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes del grave error de los controles de capitales. Está haciendo mucho daño al rublo, a pesar de la política prudente del Banco Central de Rusia, y está haciendo mucho daño al yuan, a pesar de la política también prudente del Banco Central de China, porque hay que reconocer esas cosas, hay que reconocerlas, que los dos bancos centrales, sus gobernadores, están llevando a cabo una política monetaria mucho más cautelosa de lo que se podía temer, y a pesar de ello la confianza y la revalorización de las monedas pues desaparece, ¿no? Desaparece la confianza y se deprecia la moneda con respecto al dólar en los mercados internacionales. Ojo, porque el rublo y el yuan se suponía que se iban a unir para destronar al dólar. Difícil, no, imposible con control de capitales. Vamos al siguiente. En este gráfico lo que mostramos es cómo el gasto descontrolado en Estados Unidos está generando importantes problemas. Vamos a ver. Llevar a cabo un enorme plan de estímulo público, de gasto público, estímulo público, inversión pública, como quieran ustedes llamarlo, en una economía que tiene pleno empleo y que está funcionando a plena capacidad, ha generado dos problemas. Ha aumentado la deuda más y además ha aumentado la inflación. Lo explica Bloomberg Economics en el informe que incluye este gráfico. Y en este gráfico lo que muestra también es cómo el gasto no solamente no está bajando, sino que llegará a un máximo en el año 2026, lo cual significa que entre el año 2023 y el año 2032, según las propias estimaciones de la administración Biden, la deuda acumulada, el déficit acumulado durante ese periodo, el déficit acumulado 2023-2032 será de más de 14 billones de dólares, es decir, prácticamente entre 1 y 1,7 billones anuales, y que incluso en el año 2032 el déficit de Estados Unidos no bajaría de esos 1,7 billones que comentaba antes. Dólares todo, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Que la deuda pública de Estados Unidos se podría elevar hasta el 98% del PIB. Nosotros tenemos un 113, pero quiero decir que el gobierno de Estados Unidos continúa aumentando los desequilibrios fiscales y que no existe medida de ingresos que vaya a solucionar un problema como el que estamos comentando. Vamos al próximo gráfico. En este, lo que nos dicen es, en este mismo informe de Bloomberg Economics, que hay un riesgo importante de que en Estados Unidos se entre en una recesión en el sector inversor, porque ya el sector manufacturero se encuentra en contracción, como está ocurriendo en la eurozona, y porque el exceso generado durante 2 años ahora genera el efecto boomerang. Es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con un gasto público que se dispara y a la vez una recesión de inversiones, el sector privado está cargando con toda la normalización monetaria y está sufriendo de manera muy importante. Estos gráficos nos muestran que la situación global en la economía es más complicada de lo que parece. No es una situación de crisis, claramente es una situación de ralentización, y por lo tanto lo seguiremos monitorizando en nuestros próximos programas.